Gracias a todos los que están en la sesión de hoy y muchas gracias también a los que están en la sesión online. Como yo soy lo que se interpone entre ustedes y el almuerzo, voy a intentar ser lo más breve posible. Y al igual que la vez anterior, probablemente me sigue el signo de ser ecléctico, entonces probablemente las cosas que les voy a comentar ahora son las más eclécticas que hayan escuchado en estos últimos días. Y esto por una razón bien sencilla. Yo, aunque no se note, llevo harto tiempo en la industria de TI, a pesar de que me veo muy joven. Todos los días yo desayuno problemas de tecnología de la información de los clientes. Y estos problemas dicen relación con un montón de piezas que hacen que un cliente grande, mediano, pequeño opere en este mundo, ¿cierto? Y pueda producir un servicio en particular. Quise partir con esta imagen porque, en el fondo, desde los finales de los 40, ¿cierto? Los 48 hoy, hay cierto símil en relación a las problemáticas como se presentan. Y este símil dice relación primero con que hay un gran desarrollo tecnológico, pero al mismo tiempo se empieza a acrecentar una necesidad y una brecha respecto de cómo esto aterriza al día a día. Entonces, como le comentaba recién, en el día a día hay un montón de piezas, todas de ellas imperfectas, que operan en diferentes niveles y hacen que al final del día una empresa, una panadería, una ferretería, un retail grande, mediano, grande, ¿cierto? Un banco, una minera, funcionen. Dependiendo del tamaño, por supuesto, de diferentes tecnologías, diferentes los problemas, hay un tema de escala. Y avanzando en el tiempo, resulta que por ahí por los 80, un señor llamado Porter desarrolló un modelo que es definido como modelo de cadena de valor. Este modelo de cadena de valor significa, en el fondo, cómo todas estas diferentes piezas conjugan para generar valor a sus usuarios, a su organización, a los clientes, como quieran verlo, ¿cierto? Resulta que dentro de ese modelo, la parte de tecnología en general estaba siempre vinculada a las unidades de apoyo. Es decir, por ejemplo, en una minera, la parte importante es sacar el mineral, extraerlo, procesarlo, venderlo, ¿cierto? Y las unidades de apoyo son TI, informática, recursos humanos, contabilidad. Entonces, esto de alguna manera involucra cómo van a fluir los fondos de apoyo a estas diferentes unidades y cómo se apalancan. A lo largo del tiempo y en la medida que la tecnología ha ido avanzando, resulta que esta en particular la unidad de TI ha tomado un rol cada vez más importante. De hecho, en términos generales, casi todas las unidades de negocio se apoyan en TI. Entonces, ¿qué es lo que sucede? TI ya deja de ser un centro de costo, pensando nuevamente en esta dinámica de cómo se consigue apoyo a la implementación tecnológica y empieza a ser un habilitador de negocio. Y aquí entonces entramos que como habilitador de negocio se convierte en un factor importante para poder justificar que esto tenga una razón de ser de negocio. Entonces, habiendo dicho aquello, ¿qué es lo que pasa también en TI? Y es que, en términos generales, estamos súper acostumbrados, y en realidad no solo en TI, esta es como la visión occidental del mundo, si se quiere, ¿cierto? Estamos acostumbrados a ver el mundo en capas, y TI no es la excepción. Entonces, toda la organización de una empresa está elaborada en diferentes capas que interactúan entre sí y se van apoyando, van interactuando. Y en el mundo de TI en particular, ¿cierto? En el mundo de plataformas, se ofrecen diferentes capas que colaboran a el servicio que finalmente se le da a los usuarios internos o externos. Este modelo de capas, a su vez, involucra diferentes procesos y diferentes responsabilidades. Diferentes responsabilidades, diferentes presupuestos. Y esto empieza a jugar con diferentes modelos de negocio, diferentes modelos de servicio. Entonces, por ejemplo, para los que ya están, voy a hacer ciertos supuestos. Y primero se me va a hacer el disclaimer al principio. Les pido disculpas por el Spanglish, tanto escrito como hablado, pero es así más fácil. Esta es como el mundo tradicional, la primera columna, la columna azul, donde hay una gran inversión en cada uno de estos componentes y al mismo tiempo, ¿cierto? Todos esos componentes tienen el control y la gestión interna versus algunos de estos que se van externalizando. ¿Por qué razón? Porque es más costoso, porque es difícil, porque de repente no es accesible el talento humano, por diferentes razones. Partiendo, ¿cierto?, por las inversiones en infraestructura, que es un poco parte de la conversación medular de estos últimos días, ¿cierto? Hay una inversión importante en acceder a la infraestructura de hardware que nos permite, en el fondo, finalmente gestionar la información, que permite generar a su vez servicios de valor para otras unidades. Entiéndase, ¿cierto? Si ustedes quieren llegar a un PowerPoint o utilizar su aplicativo de correo en el teléfono celular, hay un montón de estas capas que funcionan por atrás sin que se conozcan. ¿Qué es lo que sucede esto? En el fondo, en un modelo de plataformas en general, todos estos componentes, algunos de estos son los subcomponentes básicos y hay otros que empiezan a componer el ecosistema en su completud. De alguna manera, calza con lo que mencionaba Juan Pablo en un principio, ¿cierto? Al final del día, cada uno de estos diferentes elementos va generando diferentes roles, diferentes especialidades y un ecosistema en general. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque, primero, ¿cierto? Nosotros vemos que en la industria, si me doy un salto desde esta línea de abajo hacia arriba,
Hoy la industria, la que ustedes quieren elegir, tiene diferentes tipos de problemas, pero tienden a agruparse en dos grandes líneas. Unas que son altamente demandantes en datos y otras que son altamente demandantes en procesamiento de esos datos. Entonces, ¿cómo jugamos con cada uno de estos componentes? Nuevamente, hace parte de cómo se organiza una solución. En términos generales, es una especie de mapa de arquitectura de soluciones. Cómo se resuelve el problema del hardware, el problema del software, el problema de los recursos humanos, ¿cierto? Cómo se gestionan, en fin. Pero lo que sucede es que, si queremos ser un poquito más granular, hoy esto funciona de esta manera, ¿cierto? Lo que se hace es separar estas capas e ir granularizándolas e ir dividiéndolas para poder atacarlas con mayor facilidad. En vez de atacarlas monolíticamente, se van subdividiendo en distintos componentes, se pueden externalizar, lo que hace que las economías de escala sean más accesibles. Es decir, entre comprar o acceder o arrendar un gran computador como el de IBM o el de Rigetti o el de muchos otros que cuestan varios millones de dólares, versus acceder por el tiempo de uso pagado a través de un modelo de servicio, hay diferencias importantes, ¿cierto? Y esto hace que nosotros hoy podemos estar probando en un laboratorio simuladores o acceso a equipos reales versus lo que sucedía en estas imágenes anteriores históricas, donde las pretensiones que pueden probar estas tecnologías son las que tienen grandes recursos y pueden comprar grandes maquinones, ¿cierto? Que solían ser los bancos, las grandes mineras, etc. Este modelo, en el fondo, si queremos ir un poquito más detallado en el ecosistema de tecnología TI, ¿cierto? Que nuevamente el desayuno que yo tengo todos los días, involucra cada vez más diferentes niveles de especialización. Pero la parte importante es esta, que en el fondo cada uno de estos componentes se puede ir cambiando por separado y eso permite ir logrando nuevas soluciones o encontrando problemas, ¿cierto? Que se pueden ir mejorando. Ahora, ¿por qué hacemos esta analogía, cierto? Y cómo llegamos al tema de la computación cuántica per se, es porque en la medida que se va granularizando la situación, ¿cierto? Los problemas se van haciendo cada vez más complejos. Era una de las láminas que tenía la sesión del año pasado. Y en la medida que la complejidad aumenta, ¿cierto? El abordar esta complejidad con los sistemas actuales tiende a ser un poquito trabajoso y consecuentemente tiende a haber, bueno, que hay varios ejemplos de diferentes consultoras donde se justifica la idea de que los problemas complejos, ¿cierto?, son cada vez más demandantes, accederlo es una problemática, ¿cierto?, que podría tener un retorno interesante, y luego se evalúa que esto realmente pudiese tener cierto valor. ¿Qué significa esto? En el fondo... Vamos para la siguiente lámina. Espera. Ahí sí. Genera, en el fondo, un conjunto de actividades, bueno, la animación no nos acompañó mucho, un conjunto de actividades que han ido generando un momentum en relación a inversiones o planes de inversión, nacionales o privados, en relación a estas tecnologías. De hecho, sin ir más lejos, un poco de lo que mencionaban recién últimamente, la semana pasada, así como el satélite que tienen los chinos, que es el MISU, ¿cierto?, que hace rato está mostrando los resultados de utilización de distribución de llave cuántica a nivel satelital. Lo que nos anunciaron, los mismos chinos a través del South China Post, es que ya están estableciendo comunicaciones seguras entre los rusos y los chinos, lo que vuelve a generar, ¿cierto?, una especie de presión política social en esta subdivisión del mundo que de hecho mencionaba Paulina recién, ¿cierto?, que es lo que se planteó en Davos el año pasado, cómo se empieza a separar estos diferentes ejes. Entonces hay ciertas similitudes en términos tecnológicos, sociales, culturales, entre lo que ha pasado en los últimos 70, 80 años y cómo se va sucediendo en el mundo ahora. ¿Qué es lo que sucede aquí? Dentro de todo esto hay diferentes miradas, ¿cierto? Y pueden cambiar un poco en relación a quién provee la data, pero en términos generales se entiende que hay algunos escenarios que son más posibles de usar que otros. Y la siguiente, que en el fondo yo les voy a mencionar en el resto de la lámina, es en centrarme en dos escenarios puntuales. Y más que centrarme en dos escenarios puntuales, es más bien introducirlos a una invitación. Aquí, si ustedes se fijan, ¿cierto? Bueno, por supuesto aparece el eje de las ciencias naturales, pero al mismo, ¿cierto?, aparece un eje que es bien interesante, que es la optimización, por una razón bien simple, y es que los problemas de optimización son bien ubicuos, aparecen en diferentes escenarios, por lo tanto se pueden aplicar a muchas diferentes realidades. Y aquí entramos entonces al tema de la ciberseguridad, nuevamente súper ubicuo. ¿Cuál es el tema? Que en el fondo, si bien es cierto, se habla del día Q, si esto sucede en 5 años, o en 10 o en 20, empiezan a suceder diferentes temas. Y resulta que 5 años pasan volando, y 10 también, y seguramente ustedes se habrán dado cuenta hace poco que en un caso bien mediático, ¿cierto?, hay unos archivos que se desclasificaron hace poco,
de una situación que se viene analizando legalmente hace harto tiempo, y el tema es el siguiente, que a pesar del tiempo que ha pasado, sigue causando revuelo, sigue causando un impacto. Por lo tanto, esta estrategia de capturar datos ahora y recuperarlos, ¿cierto?, después, de 5 años y 10 años, sigue siendo válida. Los datos que se capturan a hoy, ¿cierto?, respecto de secreto de seguridad nacional, por ejemplo, pueden ser igualmente válidos o sensibles. Por lo tanto, a los hackers, a los marulos les sale un negocio redondo, que el acumular datos no cuesta mucho, pueden capturarlo, y de hecho hoy en día el ransomware en general, ¿cierto? Aquí hace un paréntesis aparte, el ransomware es una industria trillonaria, hoy día genera trillones a la gente que genera o ataca, ¿cierto? A diferentes organizaciones con ransomware, porque son muy efectivos. Una, porque por lo general tiene dos vectores de ataque. Una es reducir o evitar, ¿cierto?, hacer una denegación de servicio, que es como una estrategia general, y la otra es capturar datos. Entonces, los dos vectores de protección son proteger esos datos que sean ilegibles o evitar, si estos datos son robados, poder recuperarlos rápidamente. Entonces, dentro de las diferentes estrategias, uno parte suponiendo que vas a ser atacado, esos datos van a ser vulnerados, entonces tienes que primero asegurarte que esa data que se lleven no la puedes leer, ¿cierto? Y segundo, si la data te la vulneran, ¿cierto? O se te la cierran, que es lo que hacen cuando establecen algún mecanismo de encriptación y luego piden el rescate, que en el fondo es listo, te devuelvo los datos, te paso la llave, que en realidad son parte de los trucos de los malucos, pero en fin, no vamos a tener esa discusión. La parte importante de esta estrategia es, las empresas deciden, oye, pago el ransom, pero no lo pago. La recomendación casi siempre es no lo pague, recupere su backup y vaya hacia donde los datos no están contaminados. Entonces, estas son dos grandes estrategias. Y volvemos a lo que mencionábamos atrás. Para poder recuperar grandes volúmenes de datos, se requiere una estrategia sistémica. Lo mismo para proteger estos volúmenes de datos. Pero sin agregarnos más, esto es bien importante porque, en el fondo, actualizar un sistema de defensa de información no es rápido. Es algo que toma una buena cantidad de tiempo. La data que se propone aquí es que según el NIST toma 20 años actualizarlo. Pensemos que toma 10. O sea, si toma 10 ya estamos en un problema, sin mencionar los costos que toma. Consecuentemente, es por eso que el NIST, ¿cierto? Y el programa que tiene Estados Unidos de preparación hacia la tecnología cuántica, que renovaron este año, siguen siendo súper agresivos en avanzar, en actualizarlo. Bueno o malo como sea, pero entender que hay una vulnerabilidad. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Y parece que aquí es donde, por la animación de fondo, las láminas se me quedaron pegadas acá. Déjame volver. Entonces, dentro de estos dos escenarios es lo que vamos a tener las siguientes dos láminas. El escenario de encriptación y el escenario de optimización. Por lo menos que, en términos generales de dinámicas de seguridad de la información, como está organizado por capas, hay diferentes niveles de protección, ¿cierto? Y diferentes niveles de impacto y de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que sucede con esto? Es que desde la simpleza de password pobre hasta la robustez de esquemas de encriptación de llave público, privada o, en el fondo, lo que aparece al final como el ataque utilizando el algoritmo de Shor o la mejora que se hizo este año pasado. Bueno, láminas que ustedes ya vieron, ¿cierto? Esto describe el problema del Harvest Now, Descript Later, y consecuentemente la importancia de poder proteger la información ahora, y lo que significa que los esquemas de encriptación actuales no tienen el nivel de robustez que se requiere. La animación, vamos a volver a la anterior, porque esta parte es importante. Mira, la facilidad con que hoy se puede vulnerar una password débil es muy accesible, ¿cierto? Estos son herramientas que se venden en Internet por poco dinero y consecuentemente esta es la escala de dimensión. Si un password es débil, lo mismo sucede en el fondo con los esquemas de encriptación o los siguientes niveles de problemas que se utilizan para poder generar un esquema de defensa de la información. Ahora, nuevamente, los números pueden cambiar, pero la parte importante de esto es la dimensión de los problemas. Aquí hay un ejemplo de cualquiera de los bancos de ustedes, ¿cierto? Y este es el esquema de encriptación que hoy se utiliza a través del sistema de llave pública. La parte importante de esto es que, nuevamente, el actualizar todo esto, como el banco de ejemplo o cualquier otro, es un trabajo de, en el mejor de los casos, un par de años, ¿cierto? Consecuentemente, es prudente empezar a considerar las acciones de protección, independiente de que estas sean cuánticas o no. El tema es un hecho de que los niveles de protección actual están en entredicho. Y nuevamente, según quien les dé los datos, ¿cierto? Algún computador cuántico con cierta cantidad de bits suficiente puede tener la capacidad de vulnerar algunos de estos niveles de encriptación que vimos recién.
Así que, sin alargarnos más, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando en hacer en este contexto? Es poder centrarnos en desarrollar soluciones de protección y desarrollarlas aquí en Chile, de la misma manera como lo han hecho en Berlín, esto es en Nueva York, en Londres, Madrid, en Corea, ¿cierto? Es algo que podemos hacer hoy. ¿Y se requiere para esto? Un plan de ingeniería. Un plan de ingeniería porque estos son redes que operan continuamente, por lo tanto, un plan que requiere de planificación, de ingeniería, de implementación, más el capital avanzado para poder desarrollar la solución que implemente UKT o encriptación cuántica, según sea el caso. Pero estas son cosas que en el fondo nosotros podríamos hacer hoy, y más al revés. La invitación es que a mí me gustaría llegar al siguiente año, en la siguiente invitación, si Dios me lo permite, con las pruebas de concepto que podamos realizar durante este mismo año. Entonces, eso es como para dejárselos a ustedes para pensar. El otro escenario desde el cual me quiero detener es el tema de optimización, porque en el fondo esto tiene un impacto económico, social, ambiental, incluso de sostenibilidad para los que les interesa cierto este tema, ¿cierto? A los que están preocupados de la huella de carbono y todo esto. Y en particular porque aquí yo me dediqué a analizar este caso en base a los ejemplos que se mencionan acá. El ejemplo de Lisboa y el ejemplo de Australia, ¿cierto? Donde en el fondo ya están implementando este tipo de soluciones y consecuentemente aquí hay un ejemplo interesante a seguir. Nosotros tenemos un nivel de problemática que nos permite seguir este símil. Y lo otro que es interesante dentro de este tema de optimización de ruta es que es aplicable a un montón de industrias, ¿cierto? En la minería, en el retail. Yo me acuerdo que, y en el fondo como inferencia, por qué me quedo dando vuelta este caso en particular, estábamos en plena pandemia y uno compraba por internet y los tipos de delivery siempre se equivocan, siempre se equivocan. Y muchas veces en el fondo ellos asumen esa pérdida como merma, ¿cierto? De llevar a armar un pantalón o lo que hayan comprado, pero hay un gap importante. Y el esquema de delivery se vio súper estresado, si se quiere, ¿cierto? Bajo el esquema de pandemia con todas las restricciones que había. Por lo tanto, parecía ser un problema interesante a abordar, y eso fue en el fondo lo que yo me decidí a investigar. Ahora, poniéndolo en el contexto, ha pasado 2 años, 1 año y medio desde los preceptos de ese análisis. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es contarles cómo me fue y al mismo tiempo invitarlos a tomar la posta. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, la publicación está ahí, ustedes la pueden ver en la web con todos los detalles. Y dice lo siguiente. Oye, nosotros tenemos un caso donde la problemática de la logística en general, ¿cierto? De la primera milla de la fabricación, la segunda milla por lo general es el transporte marítimo, la última milla es el transporte de los bienes desde los bodegajes hasta los usuarios finales. Entonces, ¿por qué? A nosotros era más fácil acceder a la data. Esta parte es importante, ¿cierto? Para poder modelar el problema. En este caso partimos utilizando data de España, porque estaba trabajando con un investigador español. Entonces, la data de España nos decía, mira, sabes que en realidad este es el caso. Lo primero que quisimos hacer es entender cuál es el caso de negocio. Y para entender el caso de negocio, lo que hicimos fue primero entender cuál es el tamaño del mercado, entender alguna de estas variables, de este negocio en particular, oye, cuál es el marketing, cuál es la inversión. Y aquí pasa algo muy interesante, nosotros partimos haciendo una estimación de inversión medianamente modesta, que era cuánto nos cuesta acceder a un hardware. Y partimos considerando, ¿cierto?, que esa inversión era de cerca de 5 millones, todo en dólares. Posteriormente a esto, empezamos a darnos cuenta que era un poco austero, o que necesitábamos considerar varios otros factores, y de hecho, casualmente o coincidentemente dentro de este proceso, empiezan a aparecer los planes de inversión europeos, donde más o menos los montos de inversión son 5 veces mayores, y de hecho estos montos de inversión tienen relación con el desarrollo del capital humano, más el acceso a los computadores cuánticos. De hecho, seguramente ustedes ya lo habrán visto, en España se volvieron locos, van como con 4 o 5 programas de desarrolladores de sus propios computadores cuánticos. Muy bien por ello, ojalá que sigamos los mismos pasos. Pero en el fondo es cambiando la ecuación, ¿cierto? Exigiendo este caso de negocio, aún así es un caso rentable. ¿Qué significa este número? El tiempo en el cual la inversión retorna. Y eso es un factor súper importante para los inversionistas finales, a ver cuánto y cómo colocan fondos para que se desarrolle. Entonces, efectivamente, centrando en el caso de negocio, la respuesta es, mira, sí, hay un caso de negocio razonable, puede ser interesante como negocio a invertir, por lo tanto, abordemos la problemática. La problemática es la siguiente. Oye, dentro de problemas de enrutamiento, vamos a basarnos en el problema tradicional de enrutamiento de vehículos. Y si le colocamos ciertas restricciones, ¿cierto? Es que a su vez se basa en el problema del vendedor viajero de los años 30, ¿cierto? Si le colocamos ciertas restricciones, podemos utilizarlo a un escenario en particular. Esto se utiliza, por ejemplo, en gestión de bodegas, en gestión de flota. ¿Y qué fue lo que quisimos hacer nosotros? Porque aquí hay 10.000 variables, determinar ciertas variables que nos pueden servir. En este caso, eso es el problema del vehículo capacitado. Y en el vehículo de determinación de capacidad, determinamos ciertas restricciones, ¿cierto? En este caso, que tiene un punto único de distribución,
que la flota es homogénea, las rutas son cerradas. En la práctica, ¿cierto? Esto se desarrolló de manera heurística con software existente, por lo tanto, es una situación bien tangible respecto de entender si efectivamente esta aproximación cuántica es un entusiasmo, ¿cierto?, alegórico, o en realidad tiene una aplicación de uso de negocio inmediato. Lo que sucede es lo siguiente: por ejemplo, para poder abordar este problema decidimos seguir dos factores. Y lo primero fue separar el problema. Separar el problema en dos fases: en la fase de agrupamiento y en la fase de enrutamiento. Al mismo tiempo decidimos probar la aproximación clásica y contrastarla con una aproximación cuántica. Para este caso, ¿cierto?, o como armamos nosotros el modelo, fue pensado en el uso del annealer, el annealer de DeepWave. Por lo tanto, se formuló como un problema de quantum unconstrained binary optimization. Siempre se me olvida el acrónimo, pero hoy día me acordé bien, ¿cierto? Como un problema de optimización no restringido. Que es como funciona bastante bien para los temas de annealer, ¿cierto? Que es un poco diferente a lo que estuvieron viendo seguramente en Qiskit, pero en el fondo el planteamiento fue: probemos un algoritmo que sea un cuántico y probemos otro que sea cuántico clásico y veamos cómo nos va. Entonces, planteados los escenarios, pues mira, vamos a seguir así esta estrategia. Primero, un algoritmo híbrido, donde vamos a probar en el fondo esta estrategia. Primero agrupamos y luego enrutamos. Esto tiene cierta garantía, y es que primero nos permite dividir el problema, lo que hace que al mismo tiempo yo pueda paralelizar el problema del BRP, y por otra parte disminuye el espacio de soluciones o acote el espacio de soluciones a analizar en cada uno de los casos, lo que hace que pueda utilizar con un poquito más de eficiencia los recursos de cómputo disponibles. Entonces, para cada uno de estos casos fue: en el caso del clásico, probamos el approach del algoritmo clásico, los K-means, y en el caso del quantum, ¿cierto?, un quantum clustering. ¿Qué cosa nos encontramos acá, cierto? Que en el fondo el K-means lo que hace es determinar las diferentes rutas y distancias, y dependiendo si se utiliza una aproximación que sea greedy o no, ¿cierto?, puede determinar cuál es el óptimo local o global. Y esto lo contrastamos contra el planteamiento general, ¿cierto?, de establecer cuál es la menor ruta. Y para eso, en el fondo, establecemos estas variables que estaban definidas previamente. En el caso de la aproximación híbrida de enrutamiento, seguimos por una parte en la aproximación de la optimización combinatoria. Y para esto utilizamos herramientas del frame de Google de optimización, y lo contrastamos nuevamente, dando un poquito mejores resultados de la comparativa entre la búsqueda local dentro de la búsqueda global, de las soluciones que son clusterizadas versus el total, y lo contrastamos con el planteamiento del cubo ráutico, perdón, del enrutamiento cubo, discúlpenme por favor. Y bueno, se establecen las variables, y finalmente esto se convierte en un circuito que probamos contra el DeepWave. Y finalmente también probamos la estrategia del CBRP cubo completa, ¿cierto? Tanto el enrutamiento como la clusterización. ¿Qué es lo que pasa? Que la ecuación principal tiende a ser fácil, pero las restricciones empiezan a hacer que las variables empiecen a arrancarse un poquito. En particular porque hay algunas de estas que están planteadas como desigualdades, y consecuentemente para modelarlos en el sistema hay que empezar a utilizar más variables de holgura, y en el fondo empieza a aumentar los costos del testeo. Y los costos me refiero no solo al costo de cómputo, sino que en realidad también al cómputo económico. ¿Cuál es el resultado de esto? Lo siguiente: y es que bajo estas condiciones, primero en simulador y luego con el computador cuántico de, insisto, DeepWave a través de AWS, y esta observación es bien importante porque intentamos acceder directamente desde Chile, no se podía, pero a través de Amazon sí. Entonces, probamos estos resultados. Y los resultados nos indican que bajo ciertas circunstancias, con ciertos modelos, con ciertos datasets, hay instantes donde el computador o el algoritmo cuántico sí nos da mejores resultados. Y eso en el fondo es un súper buen resultado, porque en el fondo, entendiendo que utilizamos re pocos qubits, y nuevamente con un presupuesto súper agotado propio de estudiante, la manera en la cual uno maneja la escala es bien restringida, ¿cierto? Por lo tanto, esto nos hacía pensar que con mejores fondos, con mejores apoyos, con mejor acceso, estos resultados pueden dar nuevas luces de efectivamente esta famosa ventaja cuántica, ¿cierto? En contraste con el K-means, donde efectivamente bajo ciertos volúmenes, ciertos datasets, se comporta mejor. Lo mismo sucede en el caso de la aproximación del enrutamiento, donde en algunas circunstancias el algoritmo que nosotros desarrollamos se acerca un poco, aunque para la mayoría de los casos el enrutamiento funciona mejor en la aproximación clásica. Historia corta, ¿cierto? En la tercera opción, que es la opción de
la opción full cuántica nos empezó a dar resultados un poco erráticos. En particular, si crecíamos de datos por lo mismo, si al uso de variables se empieza a consumir el clock del procesador como loco, y lo mismo sucede entonces con el análisis de variables adicionales, por lo tanto, no escalaba bien para el problema. Resumen de esta historia es, mira, estos fueron los mejores resultados. Y bajo este precepto, ¿cierto?, de esta aproximación híbrida, nosotros creemos que, sobre todo en este cuadrito, ¿cierto?, la clusterización cuántica da mejores resultados que la clusterización clásica, por lo tanto, sí hay espacio de mejora. Ahora, nuevamente, ¿por qué les digo todo esto? Pasó 1 año y medio. Nosotros teníamos que lidiar con, si bien es cierto, D-Wave proporciona, en ese caso era el Advantage 6.1, que según lo pregonan, ¿cierto?, tiene 5.000 qubits. En la práctica pasan varias cosas. Y una de esas es que cuando uno lidia con el procesador, tiene que empezar a hacer o enfrentarse con el que denominan Minor Embedded Problem. Y es que en el fondo hay que ajustar el algoritmo para que calce con la topología del procesador. Porque en el fondo puede tener 5.000 qubits, pero cuando empieza a armar el circuito, no están todos interconectados, entonces a la larga los que están conectados son chiquititos y consecuentemente limita la capacidad de evaluación del algoritmo en general, ¿cierto? Esto puede significar que a lo mejor nuestro algoritmo pudiera ser mejorable, que pudiéramos tener otro algoritmo, teníamos otra manera de enfrentarlo, etc. Pero en términos generales pasa esto, ¿cierto? Hoy el computador de IBM tiene más qubits disponibles, según lo que pregona, ¿cierto? Al menos al público, que son estos 127 del pico. Y aparte de eso, la semana pasada aparece QVera mencionando su solución. Entonces, Amazon también tiene la alternativa de acceder a varios otros hardware a través de la nube, que nuevamente, pensando en lo que puede hacer uno como ciudadano de calle, es bastante accesible, ¿cierto? En contraste con entrar a estos grandes programas multimillonarios. Por lo tanto, aquí a mí me queda picando el bichito. Oye, después de 1 año y medio, si vuelvo a conseguirme algunos pocos créditos, debiese empezar a probar esto nuevamente, con un mejor procesador, con un mejor algoritmo, y seguramente los que están acá, todos pueden desarrollar mejores algoritmos que yo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y de lo que se ha conversado mucho en esta historia es lo siguiente. Nosotros tenemos todas las piezas para hacer el auto, lo que no significa que podamos ir a correr la Fórmula 1, mejor en NASCAR, pero en la Fórmula 1. Pero pasa lo siguiente. Tener las piezas no es garantía de esto, y es un poco lo que yo digo en el día a día. Tener la pieza no es garantía de esto. Yo puedo agarrar la pieza y efectivamente armar el auto, pero después tengo que rodarlo y trasladarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el día a día, en el ciudadano de calle, en el cliente final? Que una parte importante de estos temas es la continuidad operativa. Y la continuidad operativa significa, en el ejemplo del auto, el servicio técnico, ¿cierto? La mantención, el combustible, las piezas, un montón de cosas más. En el caso de TI, más o menos lo mismo. Esta data va a estar almacenada en sistemas clásicos, va a conversar con redes clásicas, va a tener gente que lo va a administrar, que en el fondo, ¿cierto?, generan diferentes espacios de oportunidad, si se quiere. Yo personalmente pienso que nosotros tenemos esa oportunidad, pero en el fondo hay que trabajar en cada una de esas líneas. Tenemos la pieza para armar el auto ahora, tenemos el talento, tenemos capital, tenemos, curiosamente, a pesar de ser una geografía chiquitita, bastante escenarios donde podemos encontrarnos con la oportunidad de generar soluciones. Pero eso es. Entonces, bueno, esta es la última lámina y en el fondo dice relación con lo siguiente. ¿Cuál es el asunto? Hoy tenemos mejores procesadores cuánticos que pudiésemos estar probando bajo estos mismos escenarios o algunos otros. El escenario que yo probé de la última milla puede ser el escenario de Relay, puede ser el escenario, no sé, déjame inventar un caso, del banco X que quiere distribuir mejor su tarjeta a los usuarios, puede ser el escenario de, en realidad ha cambiado mucho, ¿cierto? El escenario de la industria de recursos naturales. Hay un montón de escenarios para el mismo problema de enrutamiento. Por lo tanto, esa es una de las gracias que tiene el tema de optimización. Lo otro es que, a la medida que van avanzando hasta nuevos lanzamientos, aparecen otras arquitecturas que permiten subdividir el problema. Como es, por ejemplo, el caso de QVera, que han ido separando la manera en la cual organizan sus qubits y pueden, en el fondo, utilizar con menos qubits, ¿cierto?, separar la zona de almacenamiento de la zona de entrelazamiento, y esto después lo tienen a una tercera zona, que es la zona, en el fondo, de procesamiento y resultado. Consecuentemente, esto conversa súper bien con el mundo de TI tradicional. Y finalmente, bueno, no deja de ser llamativo que esto finalmente siga generando un crecimiento de la industria en general, en particular de industrias de tecnologías cuánticas, como veíamos en la lámina anterior, porque de alguna manera la problemática sigue existiendo. Hoy la mejor alternativa para la demanda de cómputo sigue siendo la computación cuántica, ¿cierto? No hay otra alternativa, aparte del cómputo de alto rendimiento, que es el clásico. No hay otra alternativa adicional. Probablemente tengamos algún mundo híbrido, ¿cierto?, con la aproximación o acercamiento de los procesadores gráficos.
que han tenido harta llegada, pero en términos generales no hay otras alternativas adicionales, por lo tanto esto es un must go, es un camino que hay que seguir, así que sin alargarme más, les doy las gracias.